Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Es una bendición estar en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así, hermanos, vamos a buscar en Segunda de Tesalonicenses. Amén. ¿Y quién vive? Cristo, amén. Gloria a Jesús. Segunda de Tesalonicenses 2:13, y el tema es escogidos para salvación. Amén. Gloria a Jesús. Pónganse sobre sus pies, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de su presencia, Señor, dándole la gloria, la honra, la alabanza, Señor, y la adoración que solamente usted se merece. Gracias, Padre amado, bendito Dios, porque tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Podemos sentirte, Espíritu Santo, que tú estás en medio de nosotros. Te adoramos y te bendecimos, Espíritu de Dios. Sea usted, Padre de la gloria, hablándonos, Padre, a nuestras vidas, Señor, poderoso Dios, y que tu palabra, Padre de la gloria, la atesoremos, Señor, en nuestros corazones, Padre de la gloria, y seamos agradecidos, Señor, por esa salvación tan grande, Padre de la gloria, que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos escogiste, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Padre de la gloria. Bendito sea su nombre, poderoso Dios maravilloso. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse. Voy a leer, ¿verdad? Y ustedes me siguen con la vista. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Capítulo 2, verso 13 en adelante. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme a vuestros corazones, y confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por su palabra. Bendito Dios. Dios bendiga sus vidas, hermanos, porque ustedes están aquí en la casa del Señor. Ustedes han escogido venir, ¿verdad?, a escuchar la palabra de Dios, porque dice que Él nos escogió a nosotros para salvación. Amén. ¿Por qué estamos nosotros aquí, hermanos? Porque nosotros estamos luchando, porque queremos alcanzar esa salvación, ¿verdad? Gloria a Jesús. Dice, el apóstol Pablo anima a los creyentes recordándoles que son amados y elegidos por Dios para la salvación mediante la obra del Espíritu Santo y la fe en la verdad. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque aquí el apóstol Pablo animaba, ¿verdad?, a los tesalonicenses, amén. Bendito sea el nombre del Señor, porque ellos también pasaban por momentos difíciles, ¿verdad? ¿Verdad? Como la iglesia de Dios está pasando en estos días. Estamos viendo muchas cosas, ¿verdad?, que nuestros ojos no lo quisiéramos ver. Amén. Pero es necesario que nosotros seamos probados por diversas pruebas, ¿verdad?, para que nosotros crezcamos
en la obra del Señor. Entonces el apóstol Pablo anima a los creyentes recordándoles que son amados y elegidos. El Señor nos amó a nosotros, hermanos, y nos eligió. Mire qué privilegio el que Dios nos ha dado, que nos ama. Él nunca nos ha dejado de amar. Él siempre ha tenido cuidado de nosotros. Desde que éramos niños, hermanos, muchos de nosotros el diablo quiso destruirnos, quiso hacernos pedazos, quiso matarnos, pero el Señor no lo permitió porque Él ya nos amaba y Él ya nos había elegido. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. La gloria es para el Señor. Bendito sea su nombre. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en su nombre. Dice que nosotros, ¿verdad? Siempre tenemos que dar gracias, hermanos. Siempre tenemos que darle gracias al Señor porque Él nos ama, porque Él nos eligió, ¿verdad? Muchas veces quizás hay personas, ¿verdad?, que se les olvida. Vean, las personas que aún no conocen del Señor, ellos, hermanos, ¿cómo le van a dar gracias a Dios? A su manera se lo dan. Pero bendito sea el nombre del Señor porque el Señor nos reveló esa verdad por medio de su palabra. Bendito el nombre del Señor. Entonces nosotros, hermanos, siempre, ¿verdad?, que aquí el apóstol Pablo enseñaba, hermanos, que siempre nosotros teníamos que tener gratitud por esa salvación. Cuando usted viene a la casa del Señor, hermanos, ¿por qué nosotros venimos? Porque nosotros queremos ver, queremos irnos. Cuando esa trompeta suene, nosotros queremos irnos con el Señor, ¿verdad? Porque todo lo que hay en esta tierra, hermanos, no es de gozo. ¿O cuántos se gozan? ¿Verdad? No es de gozo estar en esta tierra. Esta tierra, hermanos, es de sufrimiento. Más cuando el enemigo se levanta contra la iglesia del Señor, hermanos. Y muchas veces somos probados para saber qué hay en nosotros. Si hay gratitud en nosotros. Porque para usted tener gratitud, usted siempre va a permanecer en los caminos del Señor, venga lo que venga, porque muchas veces somos probados como el oro, hermanos. El Señor tiene que ver qué es lo que hay en nosotros. Si hay esas acciones de gracia, si hay ese agradecimiento, porque es una bendición, hermanos, tener vida. Porque en un momento, hermanos, la vida se nos puede ir, ¿verdad? La vida no la tenemos comprada. Y ese es un agradecimiento, hermanos, ver a nuestra familia, ¿verdad? Ver que están bien, ver que tienen vida. Esa es una bendición. Entonces, el apóstol Pablo, él quería que siempre nosotros diéramos gracias, siempre. Que seamos agradecidos. Cuando muchas veces el pueblo del Señor es probado, hermanos, para ver qué hay en el corazón de nosotros. Pero cuando usted sabe quién lo ha llamado, quién es su Salvador, usted no lo va a dejar. Usted siempre va a seguir en los caminos del Señor, aunque sean difíciles. Pero con la oración, hermanos, todo se puede. Entonces el apóstol Pablo le está enseñando a los hermanos que tenemos que dar gracias por la salvación también de otros. ¿Cuántos se gozan cuando vemos, hermanos, que otros se salvan? ¿Verdad? Nos gozamos, hermanos, cuando vienen personas, ¿verdad? Y aceptan a Jesucristo, nos gozamos también. Y para todo eso, nosotros también tenemos que tener una identidad segura.
Usted usted y yo tenemos que tener esa identidad segura que somos amados por Dios, ¿verdad? Mire que hay personas que dicen, mi amiga, mi amigo, ¿verdad? Y tal vez, muchas veces hay amistades sinceras, ¿verdad? Pero nuestro mejor amigo es nuestro Señor, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener esa identidad de que somos hijos de Dios y que Él nos llamó. Amén. Entonces Él nos llama amados por el Señor, ¿verdad? Dice que un ancla contra el miedo en tiempos de crisis o turbulencia, ¿verdad? Doctrinal. Hay momentos que podemos estar pasando por momentos difíciles, hermano, por turbulencia, por escasez, por enfermedades. Pero tenemos que tener esa identidad segura que si estamos pasando cualquier cosa es porque Dios lo ha permitido. Porque muchas veces podemos pensar, me siento solo, siento como que Dios estuviera tan lejos de mí. Pero déjenme decirle que es cuando Dios está más cerca. Y cuando nosotros vamos y oramos al Padre y le decimos, Señor, yo me siento sola porque el enemigo es malo, hermanos. Él manda dardos para que nosotros, la fe de nosotros mengüe. Pero usted tiene que ser inteligente porque así lo dice la palabra, que nosotros tenemos que ser astutos como la serpiente y conocer cuando el diablo está trabajando y está minando nuestras vidas para estancarnos y para no seguir adelante. Nosotros tenemos que saber, hay un momento, y yo se lo digo por mí, porque yo también he pasado momentos así, y le digo, no, diablo mentiroso, no me vas a estancar. Mi Dios es más poderoso y Él nos va a sacar de cualquier cosa que nosotros estemos pasando. Él siempre nos va a dar la victoria. Amén. Entonces esa es la identidad que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Que Dios siempre va a estar con nosotros en los tiempos difíciles o que estemos pasando alguna tribulación, una angustia, una enfermedad, una pérdida de un familiar, ¿verdad? Sabemos que solamente Dios es el que nos da la fortaleza y el que nos va a ayudar en todo momento. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Aquí el Señor dice, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la verdad y la fe en la verdad. ¿Quién es el que nos santifica, hermanos? El Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo nos anima, ¿verdad? ¿Verdad que el apóstol Pablo nos está animando? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Cuando nosotros hablamos algo, ya sea de ánimo para levantar a alguien o ya sea para desanimar a alguien. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que nosotros hablamos, ¿verdad? Podemos poner un ejemplo, ¿verdad? Porque ustedes saben que muchas veces hay hermanos que se ausentan, ¿verdad? Y no sabemos por qué, ¿verdad? Se ausentan. Pero muchas veces nosotros tal vez los podemos recibir con una palabra negativa. Podemos decirle, y que Dios nos ayude, ¿va? Y me ayude a mí también, porque
El enemigo, hermanos, puede usar nuestros labios para desanimar a los hermanos. Cuando nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, Él iba a ir a la cruz, si usted sabe y lo ha escuchado y lo ha leído, que el enemigo lo quería desanimar, ¿verdad? Y si lo podemos buscar, hermanos, en Lucas 22. Ya cuando uno está aquí, hermanos, se siente un poquito uno nervioso, ¿verdad? Pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude. San Juan, Lucas 22. Lucas 22, permítame, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. El enemigo en todo está, amén. Él siempre quiere desanimarnos y quería desanimar pues a nuestro Padre Celestial, amén. Pero bendito sea el nombre del Señor. Imagínese, hermanos, si Él se hubiera desanimado de no ir a la cruz, ¿qué hubiera sido de nosotros? Amén. Bendito Dios. Disculpe, 16:22 es. Amén. 16:22. Dice la palabra del Señor. Bendito Dios. Bueno, yo creo que no lo vamos a leer, hermanos, pero yo les quiero decir que el enemigo, hermanos, le dijo, Pedro le dijo, ¿verdad? Señor, que tal cosa no acontezca para que tú vayas a la cruz, ¿verdad? Y le dijo el Señor, quítate, Satanás, ¿verdad? Porque me eres estorbo. Amén. Porque tú solo estás en la mira de las cosas de esta tierra, pero de lo celestial nada que ver. Imagínense, hermanos, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiera dicho, oh sí, ¿verdad? Sí, yo creo que no voy a ir. No voy a ir a la cruz, no voy a dar la vida por esta gente. Qué triste hubiera sido para nosotros. Pero el enemigo, hermanos, de eso tenemos que tener cuidado también, porque cuando Él se metió con nuestro Señor Jesucristo, porque Él también quería desanimarlo, eso mismo muchas veces quiere hacer con nosotros. Muchas veces estamos en la casa y llega el enemigo y dice, hoy no vayas, te sientes cansada. Y si nosotros no discernimos quién es el que está mandando esos dardos, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Oh sí, yo me siento cansada, yo necesito descansar, ¿verdad? Y se nos olvida que nuestro descanso es el Señor. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora nos vamos otra vez a Segunda de Tesalonicenses. Dos. Dice,
a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Gloria a Dios. Aquí el Señor nos habla, ¿verdad?, que Él nos llamó mediante el evangelio. Yo no sé a usted cómo fue que el Señor lo llamó. No sé a qué edad el Señor lo llamó a usted por medio del evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. A mí el Señor me llamó a la edad de 11 años. Mi mamá era católica. Ninguno de mis padres era cristiano. Pero el Señor me llamó. A la edad de 11 años, yo creo como de 10 años, yo empecé a leer la Biblia. Y no porque nadie me la haya enseñado. Yo empecé a leerla. Y yo leí ahí donde, ¿verdad?, donde dice que el Señor fue golpeado, lo desfiguraron, lo golpeaban. Y yo le decía al Señor, Señor, pero ¿por qué te dejaste matar? Y yo no sabía nada. Yo le decía, ¿por qué te dejaste matar? ¿Por qué estuviste en esa cruz? ¿Por qué? Y yo lloraba, hermanos, como, ¿verdad? Lloraba yo, que por qué se había muerto Él en una cruz. Y yo le decía, ¿por qué te moriste, Señor? Pero a la edad de 11 años, ya ve que en los países de uno siempre hay campañas. Y en esas campañas siempre son de 3 días. Y en esos 3 días siempre hacen los llamados. Y yo pasé, hermanos, arrepentida de verdad, porque yo digo que sí fue un arrepentimiento, porque usted llora, ¿verdad? Usted siente la necesidad de que necesita a Dios, aunque sea niño. Y luego de eso, hermanos, yo era feliz y me bauticé, recibí primero enseñanza, ¿verdad?, para saber lo que estaba haciendo. Y aunque era niña, ¿verdad?, pero yo lo entendí así. Y ahora lo entiendo yo. Y el Señor me dijo en una madrugada, porque uno a veces se desvía, hermanos, se sale de la cobertura de Dios. Y el Señor me dijo, y eso también recíbalo usted, dice, muchas cosas quería hacer contigo. Entonces, uno le dice, perdóname, Señor, porque uno sabe, hermanos, que si el Señor a nosotros se ha revelado desde una edad temprana, es porque Dios ya nos ha escogido. Ya nos ha apartado para la obra del Señor. Y yo bendigo la vida de un tío, que ese tío siempre nos llevaba a la iglesia, por él íbamos a la iglesia, él iba a las cárceles, él iba al hospital y habían matutinos y ahí íbamos nosotros. Y ahora, hermanos, que fui a Guatemala, me dicen sus hijas, ¿verdad? Me dicen, ay, ¿cómo se llama tu hijo? Me dice, y le digo, Joshua Eliseo. Y me dice ella, mira, me dice, mi tío se llamaba Eliseo, Víctor Eliseo. Y me dijo ella, mira, me dijo, nunca tuvimos ese alcance nosotros, me dijo, de ponerle ese nombre a uno de nuestros hijos o nietos. Y le dije yo, no, es que para la gloria de Dios, le digo yo, ese nombre el Señor nos lo dio, ¿verdad? Se lo dio a mi esposo en una madrugada, hermanos. Entonces,
Por eso, fíjese, hermanos, que yo le doy la gloria al Señor, porque también ese niño desde el vientre mío ya había sido escogido para el Señor. Amén, gloria a Dios. Y así, hermanos, conforme se está dando la palabra, ¿verdad? Este es el comentario, este es el testimonio, y lo mismo les voy a decir que pasó también con Alan. Amén. Cuando nació Alan, me llegó a visitar la pastora y una diaconisa. Y de la nada, hermanos, ellas empezaron a llorar. Y me dijeron, dice, hermana Gilda, no sé por qué estamos llorando. Y lloraban y lloraban y no dejaban de parar de llorar. Y me dijo, ¿sabe qué? Este niño lo cuida porque va a ser un siervo del Señor. Amén. Y yo le doy la gloria al Señor, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre nos habla, hermanos, y siempre nos anima que nosotros somos amados por el Señor, ¿verdad? Es lo que dice el apóstol Pablo, que si nosotros supiéramos, hermanos, qué grande es el amor de Dios. Y a veces nosotros, hermanos, no lo entendemos, o será que nos hacemos los desatendidos. Pero deberíamos, hermanos, de pensar un momento en que como Dios, ¿verdad?, nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo, cómo nos apartó para la alabanza de su gloria, ¿verdad? Usted puede decir, como le decía, yo no sé a qué edad pues el Señor lo llamó a usted, pero démosle gracias al Señor porque nos llamó, nos eligió, amén, y nos amó también. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y todo esto es por medio, ¿verdad?, del Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Todo se lo debemos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Todo se lo debemos a Él. Él pagó ese precio tan grande, hermanos, que no tenemos cómo pagarlo, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que santificarnos, o sea que por medio de la palabra de Dios, la palabra mediante nosotros la leamos o la estamos escuchando, dice que también nos santifica, ¿verdad? Y en la fe, es evidencia de un proceso práctico, ¿verdad? Ustedes se han dado cuenta que hay personas que no es conforme la búsqueda, hermanos, conforme la búsqueda y buscando la santificación, es como nosotros así vamos a sentir eso, esa santificación donde nosotros nos guardamos para el Señor, ¿verdad? Dice que la obra purificadora la da el Espíritu Santo. Día con día, hermanos, nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él vaya obrando en nosotros. Porque hay personas, hermanos, o nosotros mismos, cuando venimos a los caminos del Señor, nos vemos amargados, como enojados. Pero cuando viene la obra del Espíritu Santo en nosotros, Él va haciendo la obra. Aquella persona que era tan peleonera, que era tremenda, ella misma dice, es que yo he visto el cambio. Ya no soy la misma que era antes.
¿Por qué? Porque el Señor está purificando nuestras vidas por medio del Espíritu Santo al creer en la verdad del Evangelio, ¿verdad? Día con día nosotros cuando vamos creyendo, ¿verdad?, en el Evangelio de Dios, nos vamos limpiando. Por eso es que las personas ¿verdad?, que nos conocíamos, cómo éramos, ¿verdad? Dicen, no, pero esa era tremenda o ese era tremendo, pero qué diferente es ahora, es que se ha visto el cambio. Mire que cuando yo vine a este país, mi hermana tenía una amiga y esa amiga era muy sexy, de esas mujeres va bien sexy, ustedes saben, pantalones apretados, blusitas aquí, bien pintada, bailadora y de todo. Pero cuando yo la vi, yo le dije a mi hermana, ¿y qué pasó con ella? Y me dice, es que ahora es cristiana. Amén. Mire cómo Dios hace el cambio, ¿verdad? Por medio de la santificación, porque ellos han creído en la verdad del Evangelio. Amén. Dice que el origen de la salvación no es un accidente. ¿Verdad que no es un accidente? Dice que es la elección eterna de Dios, ¿verdad? El Señor fue el que nos eligió a nosotros y dijo, bueno, esta a mi hija, yo le voy a dar un nombre nuevo, ¿verdad? Yo voy a cambiar su lamento por baile, ¿verdad? Porque cuántas mujeres estábamos, o varones, ¿verdad? Estábamos allá en el mundo, hermanos, cansados del pecado, ¿verdad? Cansados de hacer tanta barbaridad. Me dijo un señor que yo fui a visitar ahora que fui a Guatemala. Me dice, mire Hilda, me dice, yo ya estaba cansado de ser mujeriego. Y un día dice que iba su esposa en el camino, pero él ya andaba pensando, ya estoy cansado de esta vida, yo ya no quiero esta vida para mí. Y dice que encontró a la esposa que iba para la iglesia. Y le dice, hey, dice que le dijo, dame 2 quetzales porque yo quiero comprarme un cigarro. Y dice que le dijo ella, toma pues, y dice que se lo tiró al suelo. Y sin saber ella, hermanos, que era el último día. Pero dice que el llamado se lo hizo Dios. Dice, él se le presentó y dice él, yo ya sabía porque yo no aguantaba, dice, es que yo sentí una carga tan grande, dice, y que dice que llegó a una iglesia y que estaba ahí mirando, dice, solo para adentro, pero no se animaba a entrar. Y de repente venía un hermano y dice que le dijo, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Y qué crees? Dice que le dijo, es que quiero entrar, pero no puedo. Y dice que le dijo, espérate, yo te voy a meter. Dice que le dijo, y se lo llevó abrazado. Amén. Se lo llevó abrazado y me dice, mire Hilda, yo ahora soy feliz, me dice, ahora me han puesto como diácono, me dice, yo estoy en la puerta, yo recibo a la gente con qué amor, me dijo, la recibo, me dice. Pero mire, también así el enemigo ha trabajado, me dice. El enemigo dice que le dice, mira, dice que le dice, ahí está la puerta bien grandota, dice que te podés ir, dice que le dice. Le dijo otro, ¿verdad? Y dice que le dijo él, no, dice que le dijo, yo no me voy a ir porque si salgo por aquí me voy a meter por el otro lado, dice. Pero dice él, porque yo, dice, estoy agradecido con el Señor, me dice, porque me dice, ya mi vida estaba ya mal, me dice, yo ya no sentía felicidad, ya mi hogar ya había hecho sufrir mucho a mi esposa, dice, y dice ella, sí, ya me había hecho sufrir mucho, dice. Entonces, verdad que las mujeres que no tienen a su esposo, hermanos, sigamos creyendo, va, que Dios va a hacer la obra, ¿verdad? Y
yo digo que si ella hubiera sabido que ese día era el último día, ¿verdad? Que él iba a decir que iba a fumar, yo digo que ella con qué gusto se lo hubiera dado. Amén. Pero bueno, ese es un testimonio, hermanos, de que Dios sigue obrando y que Dios sigue salvando a las personas. Amén. Y eso es gozo y es un regocijo para nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dice, somos apartados para Dios. Efesios 1:13 dice, he oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el evangelio de las buenas nuevas. Amén. Todos nosotros, hermanos, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, todos nosotros somos propiedad de Dios. Y cuando el enemigo llegue susurrándole, ¿verdad? Mandando esos dardos de fuego en su mente, que mira, que tú no vales nada, ¿verdad? Usted recuérdele, hermanos, que Jesucristo pagó con su sangre preciosa. Amén. Nosotros valemos mucho, valemos la sangre de nuestro Señor. Entonces, estamos sellados, hermanos, y nadie nos podrá arrebatar de las manos del Señor. El enemigo no tiene parte ni arte para arrebatarnos de las manos del Señor. Gloria a Jesús. Dice, no hay otro evangelio, no alejarnos del que nos llamó para la gracia de Cristo, por la gracia de Cristo, y no seguir otro evangelio. Si alguno predica otro evangelio del que hemos recibido, sea anatema. Amén. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Amén. Nosotros tenemos que estar muy, hermanos, muy despiertos, ¿verdad? Por eso el Señor habla y dice, despiértate y levántate, ¿verdad? Para que no vayamos a ser engañados por el enemigo. Amén. Porque muchas personas, hermanos, yo he oído, ¿verdad?, que dicen que Dios les habló y hacen lo contrario. Y yo digo, no fue Dios, porque hacen lo contrario. No hacen la voluntad de Dios. Cuando Dios nos habla, hermanos, Dios nos va a estar que nosotros permanezcamos aquí, en los caminos del Señor. No nos va a apartar, ¿verdad? No nos va a apartar, hermanos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado quién nos habla. Tenemos que tener mucho cuidado también cuando en los sueños, hermanos. Tenemos que ser muy inteligentes y pedirle al Señor el discernimiento para poder entender que si es Dios el que está hablando o no es el Señor que está hablando. Amén. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Así, hermano, voy a buscarles otra vez Lucas. Me ha costado, pero bueno, aquí estamos. San Juan. Lucas 22. Lucas 22, 39. Dice la palabra del Señor, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, orad, para que no entréis en tentación. Aquí nosotros, hermanos, esta lectura siempre la hemos leído, ¿verdad? Pero detengámonos y veamos, hermanos, cómo nuestro Padre Celestial se retiró, hermanos, porque era grande la agonía que venía para nuestro Padre. Para él fortalecerse, hermanos, era necesario que buscara a Dios, al Padre. Y diciendo, le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Podemos ver, hermanos, que el Señor, posible, ¿verdad?, sintió esa debilidad. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque esa copa que él iba a beber era dura, hermanos. Era de dolor, era de sufrimiento. Él iba a llevar todos los pecados de nosotros. Él iba a llevar todas las inmundicias. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos como trapo de inmundicia. Si usted ve un trapo, hermanos, como a veces, muchas veces, como apesta, a veces, no sé si alguna vez lo ha visto eso, cuando la sangre a veces de nosotros apesta, hermanos. Así dijo el Señor. Vea que todo eso Él se llevó, hermanos. Él lo sintió en carne propia. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros amemos esa salvación, amemos ese sacrificio que nuestro Padre hizo en la cruz del Calvario, porque no fue algo pequeño. Imagínense si cuando uno, hermano, se corta, ¿verdad?, la piel, cómo arde, cómo duele. Qué sufrimiento no llevaría a nuestro Padre Celestial. Pero por amor a nosotros, por salvarnos a nosotros de la condenación. Amén. Y por esa gratitud, hermanos, nosotros tenemos que orar por este mundo perdido. Hoy me estaba diciendo Joshua, me dice, no sé cómo se dio cuenta, y me dice: mami, ayer mataron a alguien que estaba en la cárcel, lo acuchillaron. Imagínense, es triste oír esas cosas, y eso nos hace, pues yo dije: Señor, necesitamos siempre orar, ¿verdad? Porque si nosotros, hermanos, el Señor nos abriera un poquito, como dicen, o nos diera una visión de cómo el mundo está perdido, yo creo que nosotros pasáramos gimiendo, hermanos, por esas almas. Porque la salvación no solamente es para nosotros, la salvación es para los que nos están oyendo o nos van a oír por medio de este medio, ¿verdad? La salvación dice que es para todos, hermanos. Por eso, hermanos, siempre usted en sus oraciones ore por los que no conocen todavía del Señor. Mire, oremos por los católicos. Mire, ahorita que yo fui para allá, yo iba conversando con mi hermana y de repente el chofer se metió en la conversación y dijo: ustedes los cristianos están divididos porque
nosotros, dice, nosotros amamos y reverenciamos a María. Y le dice mi hermana, no, le dice también, nosotros la amamos y la respetamos. Pero dice, pero es que nosotros, dice, no la idolatramos, pero la veneramos, dice. Pues yo creo que es la misma cosa, ¿verdad? Entonces, Padre Santo, dije yo así, es lo mismo, ¿verdad? Pero como no era conmigo la conversación, sino como con mi hermana, y mi hermana, gracias a Dios, le fue hablando, y dice mi hermana, bueno, dice, y son personas, hermanos, educados, que han estudiado, ¿verdad? Una profesión, pero si no se les ha quitado el velo, no pueden entender la palabra de Dios. Por eso es bien importante también orar por ellos, hermanos, para que ese velo sea quitado y ellos puedan entender la palabra de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, podemos ver, hermanos, que la única forma como nuestro Padre fue fortalecido fue porque un ángel llegó y lo fortaleció. Usted no deje de orar, hermanos, cuando usted se sienta débil, se sienta enfermo, se sienta cansado. Usted no deje de orar, hermanos, porque el Señor siempre va a estar ahí para fortalecerlo, ¿verdad? Siempre va a estar el Señor para darle ánimo. Amén, ¿verdad? Nosotros podemos fallarle al Señor y podemos darle una palabra no de ánimo, pero el Señor siempre va a decir, hijo mío, te sientes triste, te sientes solo, y ahí es donde el Señor da nuevas fuerzas y seguimos adelante, ¿verdad? Y este es un ejemplo, hermanos, para que nosotros, ¿verdad? Porque aquí, como vemos, dice que el Señor estaba en agonía. Aunque el hermano estaba orando al Señor, pero era tanta, digo yo, el peso que él sentía de lo que él iba a pasar, ¿verdad? Que dice que lo que caía de él era sudor, pero eran gotas de sangre. Imagínense qué grande era la agonía de nuestro Padre. Entonces, yo les hago, ¿verdad?, esta invitación de que nunca, hermanos, nos olvidemos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y mientras estemos en esta tierra, ¿verdad?, sirvámosle a Dios conforme sea el llamado que Dios nos ha dado. No deje que el enemigo apague el don que Dios ha puesto en usted. Sírvale a Dios. Sirvámosle a Dios porque no sabemos el día cuando Dios nos va a llamar, ¿verdad? Dios llama a niños, llama a jóvenes, viejos, ancianos. No sabemos el día y hay que servirle a Dios, porque Dios sí nos va a pagar bien porque tenemos una vida eterna que ganar. Mientras que este mundo nada nos va a pagar, hermanos, ¿verdad? Si le servimos a este mundo y al enemigo, pues lamentablemente lo que nos va a esperar es un fuego eterno, amén. Gloria a Jesús. Entonces, que valga la pena, hermanos, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y siempre digámosle, gracias Señor amado, bendito Dios. Gracias, papito lindo, por ese amor que tú nos tienes, porque tú nos amas. No espere que nadie más lo ame. Preocúpese porque lo ame Dios. Acuérdese que el amor del hombre es pasajero, pero el amor de Dios permanece. Porque déjeme decirle que si usted un día se aparta del Señor, el Señor siempre lo va a llamar. Siempre le va a estar hablando. El Espíritu Santo es el que nos redarguye y nos dice, si tú mueres, ¿a dónde tú vas a ir? Y uno mismo se contesta porque uno ya conoció al Señor. Uno mismo se contesta, hermanos. Entonces,
hay un cielo que ganar, hermano, y sigamos adelante. Amén. En 1 Corintios 3:16 dice la palabra de Dios que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y el templo del Espíritu Santo dice que es santo, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, tenemos que buscar la santidad. Pero ¿cómo usted la va a buscar? Leyendo su palabra, orando, ayunando, ¿verdad? Entonces nosotros dice que somos el templo del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu, el templo de Dios es una sociedad, es una sociedad apartada para el Señor, ¿verdad? Somos una sociedad, nosotros somos una, se puede decir una sociedad, ¿verdad? Porque aquí estamos unidos solo nosotros. Pero hay diferentes congregaciones y hay también pueblo del Señor, hermanos, que está pasando por luchas, por pruebas. Los jóvenes pasan sus luchas, sus pruebas, hermanos. Muchos optan por irse porque muchas veces el enemigo, ¿verdad? Fue grande tal vez la lucha. Amén. Entonces nosotros, hermanos, como personas adultas, hermanos, tenemos que orar siempre por los jovencitos, para que ellos se santifiquen para el Señor, para que ellos se guarden para el Señor, para que el Señor los use, hermanos, para la gloria de Dios. El enemigo, hermanos, él siempre anda viendo cómo apartarnos de los caminos del Señor. El Señor le quiere bendecir, le quiere dar cosas grandes, pero a veces nosotros, el enemigo a veces nos pone, ¿verdad? Porque no, aquí no estás haciendo nada, aquí no te toman en cuenta, y el enemigo así va a empezar, ¿verdad? Y nosotros tenemos que, como le digo, orar por los jóvenes, hermanos, para que el Señor los siga levantando a ellos, para que esos dones se sigan creciendo, hermanos. Porque nosotros vamos a crecer en el Señor buscándolo, ¿verdad? Así es como nosotros vamos a crecer leyendo la palabra, qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios demanda de nosotros. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Verdad? Recibir las enseñanzas como primeros discípulos del Señor, ¿verdad? Las clases que da el pastor, y así vamos a ir creciendo en la obra del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Dice, hay personas que pervierten y destruyen las iglesias de Dios, participan en inmoralidad, fomentan la mentira, el engaño, la ambición egoísta, promueven doctrinas falsas, rechazando la revelación apostólica y tratando con indiferencia la verdad bíblica. Aceptar el pecado y la mundanalidad dentro de la congregación, procurar edificar la iglesia mediante la sabiduría humana o un evangelio targiverso, ¿verdad? Estas son las cosas, hermanos, que no podemos permitir que en la casa del Señor haya, ¿verdad? No ser indiferentes a la verdad bíblica. Amén. No entrar en doctrinas falsas ni en mundanalidades. Al pecado hay que decirle pecado y, ¿verdad? No aceptar las cosas, ¿verdad? Porque si nosotros aceptamos esas cosas, pues la verdad de la palabra de Dios no está en nuestras vidas.
¿verdad? Tenemos que aceptar un evangelio donde verdaderamente nos están hablando de la palabra del Señor. Y en 2 de Corintios 5:21 dice la palabra del Señor que no conoció él pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, él nunca conoció el pecado, pero él se hizo pecador por nosotros. Amén. Y ese lugar que él tomó en la cruz, éramos nosotros los que teníamos que estar ahí. Porque dice la palabra que él es santo. Y por ese amor, hermanos, por ese amor que él nos tuvo, ¿verdad? Se entregó a sí mismo. Dice la importancia que tiene para el creyente vivir para Cristo, ser controlado por el amor de Cristo, para llegar a ser una nueva criatura, llevar a cabo el ministerio de la reconciliación como representante de Dios y su justicia. Amén, hermanos. Dice que nosotros tenemos que vivir para Cristo. Ya no podemos decir nosotros, yo me voy a... Ya ve que en los matrimonios muchas veces cuando uno de los dos ya no quiere seguir esa relación, uno opta por irse. Pero aquí el Señor, ¿verdad? Aquí el Señor dice que nosotros tenemos que vivir para Cristo. No hay marcha atrás. Tenemos que vivir para Él, porque fuera de Él nada somos. Tenemos que ser una nueva criatura y llevar el ministerio de la reconciliación como representantes de Dios y su justicia. A donde quiera que nosotros vayamos, hermanos, tenemos que llevar la palabra de reconciliación al pecador, aquel que todavía no ha conocido al Señor, y al que ya lo conoció. Con mayor razón tenemos que hablarle y decirle que necesita la reconciliación, ¿verdad? La reconciliación. Y dice en 2 de Corintios 6, verso 1, si quiere leerlo. 2 de Corintios 6, verso 1 dice: no recibáis en vano la gracia de Dios. No recibáis en vano la gracia de Dios. Así pues, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Gloria a Dios. Cuando la salvación vino a nosotros, ¿qué fue lo que Dios hizo? Nos socorrió, hermanos. Nos abrazó como cuando un niño viene a nosotros necesitados de un abrazo de nosotros. Así nuestro Padre Celestial nos abrazó y nos socorrió, ¿verdad? Gloria a Jesús. Por eso dice que no tenemos que tener en vano la gracia de Dios, porque la salvación nosotros la hemos recibido porque es un regalo de Dios. Dios nos regaló la salvación. Por tanto, hermanos, usted no puede venir y pisotear esa salvación que Dios nos ha dado, porque no podemos, porque el sacrificio que Dios hizo fue grande por cada uno de nosotros. 2 de Corintios 5:17 dice que somos nueva criatura mediante la palabra creadora de Dios a los que por la fe aceptan a Jesucristo y se nos hace nuevas criaturas que pertenecemos a Dios y que somos renovados del todo, en el cual gobierna el Espíritu Santo.
¿Quién es el que gobierna en nosotros? El Espíritu Santo. Él es el que, hermanos, el que nos gobierna. El Espíritu Santo nos dice, yo quiero ir por aquí. Pero el Espíritu Santo dice, no, por ahí no. Porque por ahí si te vas a sufrir. Entonces, el Espíritu Santo es el que gobierna nuestras vidas. Amén. Entonces dice, y el conocimiento, ¿verdad? Dios nos da el conocimiento, Dios nos renueva y Dios nos ayuda a vivir en santidad. En Efesios 4:24 dice así. Amén. Y el Señor nos reconcilió consigo mismo. Segunda de Corintios 5:18. Segunda de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén, gloria a Jesús. A nosotros se nos fue encomendado llevar la palabra del Señor, hermanos, de la reconciliación. Es necesario, ¿verdad?, hablarle a este mundo que necesita reconciliarse con el Señor. Aún nosotros, hermanos, necesitamos reconciliarnos con Dios, porque nosotros también le fallamos, porque muchas veces somos indiferentes, muchas veces nos ponemos rebeldes, muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos y no, ¿verdad?, lo que el pastor predica o mis hermanos que predican aquí la palabra de Dios, y hacemos oídos sordos y volvemos a hacer las cosas que nosotros pensamos o decimos, a mí nadie me manda, yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Y no, tenemos que reconciliarnos con el Señor porque también nosotros le fallamos, ¿verdad? Dice, la reconciliación es un aspecto de la obra redentora de Cristo, es decir, de la restauración del pecador a la comunión con Dios. El pecado y la rebelión de la raza humana han dado como resultado la hostilidad contra Dios y el distanciamiento de Él. Muchas veces el pecado, hermanos, hace que Dios, ¿verdad?, hace esa distancia, ¿verdad? Porque me imagino que Dios, a Él le duele cuando nosotros nos portamos mal. A Él le duele cuando nosotros somos indiferentes, ¿verdad? Por eso es necesario, hermanos, la reconciliación de nosotros con nuestro Padre, con el Espíritu Santo. Porque si algo al Espíritu Santo, hermanos, lo contrista, es cuando nosotros somos desobedientes. Porque a veces hay momentos que nosotros pasamos, no sé si usted lo ha pasado, pero hay momentos, hermanos, de que oramos y no sentimos nada, aquello seco. Y puede ser que nosotros hayamos contristado al Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? Por medio de la indiferencia, por medio de la rebeldía, por medio de que hagamos cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Entonces, en esta noche, hermanos, yo en el nombre de Dios, yo le pido, ¿verdad?, que nosotros nos reconciliemos con el Señor. Y dice, mediante la muerte de Jesucristo, Dios ha quitado la barrera del pecado y ha abierto un camino para que el pecador vuelva, ¿verdad?
el Señor ha quitado esa barrera, ¿verdad? Ese camino está libre para que nosotros podamos llegar a Él, ¿verdad? Antes, hermanos, solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Ahora nosotros tenemos ese acceso. Bendito sea el nombre del Señor. La reconciliación llega a ser eficaz para cada persona mediante su arrepentimiento y fe en Cristo. A la iglesia se le ha dado el ministerio de la reconciliación, Dios por medio de la fe. Y dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La palabra del Señor dice, ¿verdad?, que cuando nosotros venimos al Señor, dice que Él tira nuestros pecados a la profundidad del mar. Y nunca más dice que se acuerda. A veces somos nosotros los que nos acordamos, pero Él dice que ya no se acuerda. Yo me imagino que si uno, ¿verdad?, póngale que si uno fue una prostituta, un ladrón, un mentiroso, ya no deberíamos mejor de ni recordarnos, ¿verdad? Porque pues la palabra del Señor dice que Él ya nos santificó y Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Y si usted se va a acordar, es para uno testificar, ¿verdad?, de que Dios es poderoso y que Dios nos limpió y nos restauró. Amén. Gloria a Jesús. Hasta aquí, hermanos, el Señor me ayudó y le doy gracias a Dios y le insto, hermanos, para que nos reconciliemos con el Señor día a día, ¿verdad? Cuando estemos orando, hermanos, siempre decirle, Señor, me reconcilio contigo, Padre, porque le fallamos, somos humanos y le fallamos a nuestro Padre. Y que el Señor nos ayude y nos ha dado, hermanos, para que nosotros les hablemos a otras personas de que hay una reconciliación, de que hay, hermanos, salvación para el pecador. Amén. Así que tenemos nosotros que, ¿verdad?, ser agradecidos siempre y no tener en poco la salvación que Dios nos ha dado. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y así el tiempo con nuestro pastor. Amén. Si todavía no conoces al Señor Jesucristo, abre hoy tu corazón y recíbelo como tu Salvador personal. Ora con nosotros de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, salva mi alma, perdóname, Señor. Gracias le doy al Padre, porque envió al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesucristo, por salvar mi alma hoy. Bienvenidos a la familia de Dios. Nos puedes visitar en 15050 Delano Street, Van Nuys, California, o llamarnos al 818-438-8102.